Gracias, hermano. Qué gozo saludarles, hermanos. Amén. Hermano Ricardito está retrocediendo el tiempo hace muchos años. Fuimos amigos con su papá de una manera, gracias. Hace muchos años, ellos estaban niños, los hijos de hermano Ricardo, y bueno, pues yo tengo 27 años de estar pastoreando en la sección Petapa. Y ahí estamos activos sirviendo al Señor. Un gusto saludarles. Bendiga a los consiervos que están acá. Qué bendición. Algunos de ellos ya hace años también los conozco. Y sé que después de una pandemia no es fácil pegar gente. No es fácil. Nosotros acabamos de tener nuestra primera actividad seccional el sábado. Ayer hizo 8, solo con líderes. ¿Y cómo fue de edificante? ¿Cómo fue edificante? Solo que esa fue de líderes de todas las iglesias. Y hacíamos comentario de eso, que casi 4 años de no tener actividades, así como sección. Pero ya estamos retomando el trabajo en la obra. Y los felicito por estar aquí. Veo ciertos grupos uniformados, eso me dice como que vienen grupos fuertes de algún par de iglesias. Qué bueno. Muchos pastores cometemos el error, que conste que me incluí, ¿verdad? Creemos que, mira, hay mucha mentalidad. Yo como ya soy pastor, ya con ciertos años, ¿verdad? Ya conozco algunas sabidas y por haber. Y hay pastores que creen que mandar a su gente se les va a arruinar en una actividad. Y es lo contrario. Y otros por el amor al dinero, porque tienen miedo que le saquen a sus miembros dinero. Yo estoy hablando como pastor. Entonces, antes había otro problema, que como hay un grupo que es un poco más abierto a los cambios y hay un grupo que es más conservador, y ese era otro problema. Pero va a consistir en cómo uno enseña a su gente. Y si usted en su iglesia tiene una tónica conservadora del siglo pasado todavía, pues usted sométase porque usted está ahí. Pero ¿sabe dónde pecamos nosotros? En que nos ponemos a juzgar. Y la palabra sí habla de juzgar. Peligroso eso. Entonces, hoy los felicito porque están aquí. Los que no vinieron, que Dios los ayude. Algunos tuvieron la bendición de ir a pasear. Qué bueno, ¿verdad? Porque gracias a Dios, tal vez el otro año usted va a andar paseando en esta fecha. Gracias a Dios cuando llega la bendición. Pero hoy es una bendición que estemos acá. Y nos hemos estado gozando, cantando al Señor. Voy a entrar ya a la primera enseñanza que vamos a compartir en esta hora. Y ahí ustedes pueden ver el tema que me han pedido los hermanos que les comparta. La responsabilidad moral del hombre o del varón. Me han dicho de la fraternidad de varones, pero es bien largo, entonces pero ese es el tema, es un tema para los miembros del ministerio de varones. ¿Sí? Entonces, cuando estuve preparando y pidiendo al Señor cómo sustentar para hablar de este tema, porque nosotros nos basamos en la palabra del Señor. Y entonces el Señor me llevó a ese pasaje que ahí ustedes tienen, de Mateo 22:36. Ahí hay 3 pilares que son claves para entender muchas cosas de la vida y la vida moral, por supuesto. Lo primero es amar a Dios con todo el ser. Porque el amor encierra el temor y otras cosas que son parte de la relación con Dios. Luego dice, ama a tu prójimo. Otro punto central. Y lo tercero, ámate a ti mismo. Lo que pasa es que hay muchos que no se aman ellos a sí mismos. En el sentido correcto. Entonces, no pueden amar a los que los rodean. Y eso es bien difícil. Hay gente que vive muy amargado.
por todo anda disgusto, buscando una cosa sencilla para empezar a discutir con alguien. Y sonrió, que por qué le sonrió. Si no le dijo a Dios, ¿por qué no le dijo a Dios? Problemas internos. Entonces, este es el fundamento de la palabra del Señor. Tengamos una breve oración. Padre, estamos aquí en el nombre de Jesús, listos para oír lo que tú quieres que hablemos. Queremos poner en tus manos este tiempo y nuestras vidas. Señor, que tú hables a nuestras vidas y que podamos ser edificados con la palabra que hoy vamos a estar disfrutando y estudiando. Hoy pedimos que te muevas en medio nuestro y que todos estemos con un corazón abierto y receptivo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de la responsabilidad, hay dos palabras ahí que voy a tratar de ser breve en las definiciones que hay en los diccionarios. La primera palabra es responsabilidad y la segunda es moral. La palabra hombre o varón ya no, porque eso ya lo sobreentendemos. Pero, ¿qué es responsabilidad? Es el cumplimiento de todos los compromisos y obligaciones que una persona adquiere consigo misma o con los demás. Implica ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo. Entonces, esto es la definición del concepto responsabilidad. Todos de alguna manera conocemos eso y decimos hay que ser responsable. Estamos refiriéndonos a eso, ¿verdad? Ahora, si nosotros avanzamos en esto, necesitamos considerar lo siguiente. Moral es el conjunto de creencias, de costumbres, de valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona como una guía para obrar en relación con el bien y el mal. Entonces, esta parte nos hace ver que todo ser humano tiene creencias, tiene costumbres, tiene valores, los conoce. El ladrón sabe que es honradez, pero sabe también que es ser ladrón. Pues tienen el conocimiento. Bueno, también las personas todas sabemos que hay una normativa o códigos de vida. Cuando nosotros hablamos de ello, nos damos cuenta que los grupos sociales establecen sus propios sistemas de este tipo de situaciones que estamos hablando y ponen los límites y luego también dan luz a lo que es permitido. Ahora, siempre hay algo que es bueno y algo que es malo. Y en esta cuestión hay una frase que nosotros usamos en la vida: todo tiene un sentido común. Eso es parte de lo que en la vida se aprende. Pero cuando uno habla de moral, hay otra palabra relacionada. Perdón, ya me pasé una. Y algunos dicen, bueno, hay que tener ética, hay que tener moral. Y ahí de una manera breve hago una diferenciación entre la ética y la moral. La ética tiene que ver con que se dedica a estudiar la moral. Es la que tiene que ver con la teoría. Es la que hace un análisis crítico de los factores morales que guían la conducta de los hombres. Ella es la que sistematiza todos los estudios de la conducta humana, los investiga y los presenta en una sistematización. La moral es la forma que actuamos. Es el comportamiento, el hábito o los hábitos que tenemos, la práctica, lo que hacemos. Entonces, eso es la moral. Ahora, hay una palabra aquí o una frase compuesta: responsabilidad moral. Y ese es el tema central, ¿verdad? Responsabilidad moral del varón o del hombre. Indistintamente significa lo mismo, varón o hombre, ¿verdad? Lo usamos indistintamente. Sabemos a qué nos referimos. Ahora,
Investigando sobre esto, dice que la responsabilidad moral es la capacidad y obligación moral que tiene el sujeto de responder plenamente por los actos realizados. Fíjense que nuestros viejos, nuestros padres o abuelos, nos enseñaban en una sabiduría empírica con proverbios o con dichos. Y un montón de dichos que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo acto tiene consecuencia. Y le agregaban para bien o para mal. Así en palabras sencillas. Y habían algunos otros dichos ya más puntuales de acuerdo a las situaciones que querían fijar ellos algo. Ahora, en esta definición que estamos viendo de responsabilidad moral, estamos viendo que la persona tiene que responder por lo que hace. Y ahí entre paréntesis dice que esto se entiende cuando es por un comportamiento libre y consciente, porque a veces también puede alguien estar haciendo algo bajo coacción, bajo amenaza. Y ahí puede ser que en algún momento en el aspecto legal encuentre amparo por estar siendo coaccionado o amenazado. Pero eso ya es una cuestión que habría que particularizar, ¿verdad? Entonces, hablando de responsabilidad moral, esta parte como no es muy bíblica, muy evangélica, se siente algo así como cuando se hablan de términos así, no bíblicos o evangélicos, se queda algo así el ambiente como que un poco calmado, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de hablar en lenguas, como somos pentecostales y todo, se pone más fogoso el tema. Pero ya vamos entrando a esto. Solo hablemos un poquito más de responsabilidad moral. La responsabilidad moral está asociada con la libertad de acción. La persona es libre de hacer lo que quiere, lo que piensa. Pero tiene que saber algo, que también debe de asumir las consecuencias de los actos individuales. Y a veces de los actos colectivos. Yo tengo un muchacho de 18 años y le digo, tené cuidado de que sos partícipe. Porque si algo no está bien y con solo que estés presente, te puedes ver involucrado. Empiezan a golpear a alguien, por ejemplo, y en medio de esa molestadera de jóvenes, alguien tiene una situación que trasciende, la persona que está ahí se ve involucrada con repercusiones legales. Y así hay muchas cosas que se pueden ver. Entonces, a veces no es solo por los actos individuales que hay que responder también por los actos de otros. En este caso voy a hacer una aplicacioncita rápida porque no he llegado al punto ahí. Usted ante Dios tendrá que dar cuenta de su vida, pero también de la de su familia. Su esposa se fue al cielo, es una buena nota. Si sus hijos se van al cielo, es una buena nota. Pero si sus hijos se van al infierno, también se le va a demandar. Ahí hay consecuencias de los actos individuales, pero también de los de otros. Bueno, avancemos otro poquito. Esto ya empieza a oler más a Biblia. Hay fundamentos para hablar de la responsabilidad moral. Yo les voy a enumerar algunos de ellos. En primer lugar, el primer aspecto es que Dios es un ser moral. Al hombre se le demanda una práctica de una buena moral o de una sana moral porque Dios es un ser moral. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, es puro, es perfecto. Dios es el que promueve y le agrada el bien. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando vemos a Dios, claro que la moralidad de Dios es infinita, comparada con lo pequeño del ser humano y la micra del cerebro comparado a la grandeza de Dios, ¿verdad? Sin embargo, es muy elemental
que nosotros como hombres, como varones que hemos tenido un encuentro con Cristo y que nuestra vida fue transformada y que salimos de un mundo, como decía aquel himno que se cantaba antes, hoy poco se ve en estos sectores de la ciudad: vengo de allá, de ese mundo malo, allá aprendí a fumar, allá aprendí a esto, allá aprendí todo, ¿verdad? Muchos salieron de una vida así, pero en Cristo hay una nueva vida. Y lo que antes fuimos, ya no lo somos. Cabe decir lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿verdad? No se equivoquen, no erren los idólatras, los adúlteros, y empieza a ser los afeminados, los que se echan con varones. Hoy diríamos que los gays, los transexuales, todos esos, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios, dice ahí. Si alguien salió de allá, ya pasado por la sangre de Cristo, quedó olvidado eso. Porque el versículo 11 dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por la sangre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el pasado es pasado, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nueva criatura en el Señor? Oh, qué glorioso el día que nos encontramos con Cristo y todo cambió. El segundo punto de fundamento para la responsabilidad moral es que el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. No somos ovnis, hermano. No somos tampoco irracionales. Cuando Dios hizo a su imagen y semejanza al hombre, le dio ciertas capacidades: inteligencia, el uso de la razón, el distinguir el bien y el mal, le dio autoridad y dominio sobre la creación. Mire, le dio características que son idénticas, porque de él, de alguna manera, no solo las formó, sino que son semejanza de él. Hay un parentesco. La Biblia dice que él es el Padre, el Creador. Entonces, esto me lleva a pensar que si fuimos hechos a la imagen y semejanza, fuimos diseñados, escuche bien, fuimos diseñados para practicar la moral. ¿Cuál es el antónimo de moral? Inmoral. Y los hijos de Dios, y Dios creó al hombre en su totalidad cuando lo creó para ser moral, no inmoral. Ahora, en Cristo el pecado nuestro fue perdonado y ahora somos hallados nosotros gratos ante Dios. Claro, luchamos con una naturaleza pecaminosa, pero como hemos muerto a la carne y al pecado y vivimos, y ese debe ser el ideal, ¿verdad? Vivir cada día dependiendo del Señor. Algo así como lo que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por la fe en Jesús renunciamos a lo que la carne o el mundo ofrece. La carne pide cosas del mundo, ¿verdad? Pero ahora hemos decidido vivir la fe en Jesús. Entonces, tenemos un diseño y una naturaleza donde tenemos la capacidad de practicar esas cosas que son correctas, entrarnos en el bien. El tercer fundamento es: la Biblia es la fuente de la revelación. Es la base de nuestra fe, el manual de vida del hombre en todas sus áreas. ¿Por qué es importante tener estos fundamentos claros? Porque puede hacerse, se han dado cuenta en las imágenes que han ido apareciendo en las diapositivas. La primera es un hombre con un mundo de interrogantes dándole vuelta a esa maquinaria llamada cerebro. Y la interrogante: ¿qué hago? ¿Le ha tocado a usted en algún momento o va a tomar una decisión que no haya? Y sabe que por aquí es lo bueno, pero por aquí le tiene más beneficio material o de alguna manera hay interés personal, pero luego se decide por lo que a Dios le agrada, aunque le toque perder en algo. Siempre va a haber una lucha, porque la Biblia dice que la carne con el espíritu tienen una lucha. Y para actuar
en lo correcto, esa lucha siempre va a estar. Entonces, la Biblia es el manual de vida. Lo que la Biblia dice que hay que hacer, no importa el costo, no importa si hay rechazo, no importa si hay burla, no importa si hay despido del trabajo, no importa si lo tratan de homosexual, como dijo un hermano, la vecina me está diciendo que yo no soy hombre. ¿Y por qué? Porque mi esposa se fue 2 semanas a cuidar a mi suegra y ella quiere que yo... Como hoy el mundo, usted sabe cómo está, ¿verdad? Se burlaba de él. No importa. A José Dios lo honró. Muchas veces creemos que solo a los jóvenes les llega la tentación. No crea. Ven a los hombres, adultos. Entonces, la Biblia debe ser el libro que esté en nuestra mente y corazón. Es la que nos dice qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Bueno, ¿la mentira es moral o inmoral? Ahí está. La Biblia siempre nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros. Si nosotros analizamos estas situaciones, el mundo está tan deteriorado en su moral, está tan corrompido, el mundo está tan depravado porque ha quitado del sistema o del estilo de vida la palabra de Dios. Y todo hombre o ser humano que se aparta de la palabra de Dios, que espere la ruina, que espere el fracaso, que espere la miseria, que espere destrucción, que espere que su familia se desintegre, que espere cualquier cosa, porque no está oyendo al dueño de los seres humanos o de nuestra vida. Sigamos viendo fundamento. Otro de los aspectos del fundamento de la responsabilidad moral es que Jesucristo es la revelación perfecta, completa de Dios. Y Jesucristo marcó el ejemplo supremo de vida cuando vino a esta tierra y vivió como hombre. Eso, por un lado, nos compromete, porque quiere decir que sí se puede vivir rectamente. Pero por otro lado, a nosotros nos debe de motivar, porque nuestro amado, el que tuvo misericordia y nos amó y nos lavó con su sangre, nos dejó el ejemplo de cómo vivir. Y Él proveyó los recursos divinos a través de su sacrificio para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Vamos a leer la palabra del Señor en esos versículos que ahí están. En Hebreos capítulo 7, como para ir probando. De los otros pasajes, pues yo hubiera podido leer lo que dice la Biblia acerca de la importancia de la palabra como un manual, como la que nos guía de la tierra a los cielos, ¿verdad? Con qué limpia el hombre su camino, con guardar su palabra y etcétera. Todo tiene un respaldo, pero en este punto de Jesucristo, que es nuestro modelo de vida, quisiera que leamos Hebreos 7:26. Bueno, dice ahí en Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Vea cómo era Jesús: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el capítulo 4, en el versículo 16, ahí mismo en Hebreos, dice, es versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muchas gracias, hermano. Fue tentado en todo como usted y yo enfrenta tentaciones. Tuvo situaciones tensas con gente alrededor, pero supo conducirse. Imagínese usted que hubiera un relato donde Jesús le volteó los dientes a otro porque los estaban burlando de él y no aguantó y lo mandó con el cirujano porque le partió el labio y le quedó colgando. No encuentra usted un relato así.
porque su ejemplo de vida marcó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, muy puntual también con relación a lo que estamos hablando. Dice ahí en el 2, 21 y 22, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué un varón, un miembro de la fraternidad de varones, debe tener responsabilidad moral? Hagamos un resumen rápido de lo que hemos avanzado. Porque Dios es un ser moral. ¿Cuál fue la segunda cosa? Porque el hombre fue creado por Dios y lo hizo con capacidad, diseñado para poder vivir como a Dios le agrada. Número 3, ¿qué dijimos? Porque la Biblia es el manual de vida que nos enseña cómo, qué hacer y qué no hacer. 4, porque Jesucristo es la revelación completa y Él dejó un ejemplo. Él vino y vivió como hombre y nos demostró y nos dejó un gran legado, un gran ejemplo de que sí podemos vivir haciendo el bien, podemos vivir correctamente. ¿Sabe usted que hoy hay mucha gente tramposa, mafiosa, mañosa y cómo decirlo con tantas? Y aún dentro de las iglesias, hermano. Eso ha apagado los avivamientos en las iglesias, porque hay adulterio. Porque qué bendición va a haber en el culto si la gritada que le pega a la esposa y a los hijos y les dice hasta tal por cual y hasta de qué se van a morir y qué se va a manifestar el Espíritu Santo así. Eso es vivir en inmoralidad, no en una sana moral. Bueno, el quinto fundamento que tenemos es las enseñanzas de Jesús, el Evangelio mismo. Toda la escritura inspirada por el Espíritu Santo de Dios es clara, puntual, específica en lo que a Dios le agrada y lo que no. Ahora, cuando hablo del Evangelio, ¿cuántos de ustedes han leído el Sermón del Monte? ¿En dónde está el Sermón del Monte, hermanos? ¿En Mateo 5 qué? En los capítulos de Mateo 5, 6 y 7 está el Sermón del Monte. Muchos creen que son los primeros 12 versículos, pero ahí comienza y dice: bienaventurados los misericordiosos, los que hacen justicia. Y empieza a decir cuáles son las prácticas de vida, cuál debe ser el obrar, la forma de vivir. Y sigue el Sermón del Monte: no hay que juzgar. A ver cuándo se lo lee con una nueva perspectiva. Y se va a dar cuenta que en el Evangelio y en toda la Biblia, por supuesto, encontramos nosotros lo que nos hace ser agradables ante Dios. Honestamente, ¿cuántos de ustedes han caído alguna vez en el error de juzgar a otros hermanos? De juzgar al pastor de la iglesia donde asisten. Terminando el culto se suben al carro o llegan a la iglesia, después van en lo que están comiendo y se dieron cuenta que el pastor y esto y la pastora o algo, y por mí lo dijo, o no miren esto y lo otro, y empieza. Y los hijos mamando el veneno de un padre inmoral. Fuerte, ¿verdad? Pero ¿por qué no, si algo no anda bien, llegar y hacer las cosas como son? Con el ánimo de que las cosas funcionen agradando a Dios. El diablo se mete, hermano. Y por eso mucha gente vive arruinada, que no prospera. Y como dijo alguien, no pasa de sope a gavilán. ¿Ustedes han visto un sope de cerca? Y aparte de lo que come, nada higiénicos, ¿verdad? El dicho, le están diciendo algo, a cambio el gavilán ya es otro el tema. Cuando menos mata y come presas vivas, igual que el águila. Se remonta a la altura con otra perspectiva de vida. Bueno, el asunto en esto es,
Jesús dejó las enseñanzas, el Evangelio contiene. El Evangelio sigue siendo poder que transforma, poder que cambia. En el Evangelio es un llamado a ser diferentes, a ser como Jesús. Y en toda la Escritura, por eso en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, ¿para qué más? Para instruir en justicia. Y sigue diciendo que la palabra es vital. Y el versículo 17 dice, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Queridos, volvamos a la palabra. Se lo repito, volvamos a la palabra con el ánimo de obedecerla. Aquí todavía leen la Biblia ustedes. Todos los días. Dios sabe si lo leen todos los días o no. Pero a estas alturas hay que empezar a aprovechar más el tiempo. Hoy le decía yo a alguien, a unos jóvenes que estaba aconsejando a servir a Dios, les decía, aprovechen su tiempo. Cuando uno ya va llegando a una edad donde dice, si logro vivir a 60, ya vemos una generación que tal vez lleguemos a los 60, porque ya los ancianos de 70 años hoy son contados. Es raro ver ancianos de 70 años en las iglesias, hermano. De 100 años no digamos. Entonces, ¿cuántos años vamos a vivir? En este tiempo no hay mucha proyección de vida. Mucha coca, mucho estrés. El ambiente de alguna manera lo mete a uno en algo. ¿Verdad que sí? Fíjese que si usted maneja moto o carro y va a la capital, esas 3 horas en la vuelta, está teniendo un desgaste tremendo en su salud. Y de ajuste alguno lo evangeliza ahí diciéndole, ¿por qué te me cruzaste? ¿Se da cuenta? Entonces hay que aprovechar el tiempo para todo esto que estamos hablando. La vida cristiana hay que vivirla y vivirla correctamente. Bueno, estamos en fundamentos de la palabra de Dios para la responsabilidad moral. Número 6, ya estamos terminando esta parte. Otro fundamento es que la exigencia y la responsabilidad es individual delante de Dios. Ese es fundamento bíblico. Usted es responsable de sus actos. Usted o yo seremos juzgados personalmente, individualmente, por lo que hacemos. Eso hay que prestarle atención, porque el ser humano tiene la tendencia que rápido le echa la culpa a otro. ¿Por qué no es feliz en su matrimonio? Es que está vieja usted. La mira vieja, sí, ya pasaron tantos años. Estaban jovencitas, hasta el olor era diferente. Pero uno de viejo también no huele. ¿O no es cierto lo que estoy diciendo? Cuando uno es joven se baña, se perfuma y se va a ver a la chica y bueno, qué alegría. Ya cuando tiene cierta edad, después de unos 3, 5 años de casado, suda en el trabajo, llega y se baña 3, 4 días después. Y quiere tener contenta a la esposa. Y le dice otros calificativos, por supuesto. Y quiere tener un buen matrimonio, pero muchas veces sus actos lo están arruinando. Entonces, aplicando esto se puede aplicar la responsabilidad moral en toda la dirección. Es una responsabilidad individual. Y con Dios es lo mismo. Ahora, aquí yo puse algunas cosas. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Vamos a ver qué es lo que Dios habla a través de su palabra en estos pasajes. En Deuteronomio 24, 16, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Así es de que no hay que echarle la culpa a otro. ¿Se acuerdan del típico caso de cuando cayeron los primeros padres de la raza humana? ¿Qué pasó a Adán? Le dijo Dios. Es que es la mujer que me diste. ¿Y qué pasó Eva?
Es que, y la serpiente ya no halló a quien echarle la culpa, ¿va? ¿Qué vemos ahí? Siempre el ser humano se excusa echándole la culpa a otro. Pero hoy, bien claramente se nos está diciendo, somos responsables. La vida espiritual, si no anda bien, no le eche la culpa al diácono, al pastor, al líder, a aquel que predicó. No. Si las cosas no andan bien es porque uno ha tenido un descuido. Leamos ahora en Ezequiel 18, versículo 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hay otro versículo que dice que Dios no dará por inocente al culpable. Ahora vamos a ver en Mateo 12, capítulo 12, versículos 36 y 37. Miren ahora a Jesús, qué es lo que nos dice en esos versículos. Dice el versículo 36: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Es cierto que la idiosincrasia de cada uno depende de dónde creció, ¿verdad? La gente que crecimos en alguna aldea, a veces tenemos una forma bien peculiar de hablar, la costumbre. Y en la vida sin Dios no digamos. Si yo les menciono Mechito, ¿quién aquí no ha visto a Mechito, algún video de Mechito? Todos lo hemos visto. Y tal vez no solo uno. Hemos visto 2, 3. Y sabemos que es mal hablado. ¿Verdad que sí? Así es la cultura. Ahora, los creyentes pertenecemos al reino de Jesús. Y la forma de hablar cambia. Pero hay varones que todavía son mal hablados. Es que solo de vez en cuando. Es que aquí ya no se vale de vez en cuando. De toda palabra ociosa, de toda palabra corrompida, de toda palabra obscena, de toda palabra vulgar. Eso está encerrado ahí en esa verdad. Hace falta que nosotros los varones nos pongamos en el lugar debido. Porque al hombre Dios le da una autoridad, hermano. Y el ejemplo de vida nuestro marca dirección. Ahora, en lo que estamos viendo, aquí hay una responsabilidad. Pero vamos a leer Romanos 12, 14, que también habla de eso. Esto ya más para los cristianos. En Romanos 12, 14 dice: perdón, es 14:10. Por alguna razón se corrió ahí. 14:10. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, juzgar es lo que está señalando aquí. Los creyentes, porque este tribunal de Cristo es para los creyentes, serán juzgados nuestros actos. A estas alturas creo que no es necesario explicar el aspecto escatológico y los fines teológicos, pero solo digamos brevemente: el juicio para los cristianos no es para decidir si se salvan o no, es para juzgar las obras, el estilo de conducta, de vida.
Pero hay que tener cuidado porque por una conducta equivocada alguien puede privarse de entrar al cielo, y ahí es el peligro. Porque si logró entrar al cielo y tenía algunas sus cositas por ahí que no lo descalificaron, allá tal vez la vergüenza va a ser que no va a tener recompensa. Pero el peligro es que si mientras va viviendo, porque hay hábitos pecaminosos que se pegan, y que la persona ahora dice, no, yo digo que no, es que Dios no, mire, Dios sabe que somos polvo, hasta bíblico nos volvemos, ¿verdad? Él se acuerda de nuestra condición, Él sabe, o dígame usted quién no peca, y confronta para quitarse y le tira la bracita al que está hablando, ¿verdad? O dígame quién no peca. Entonces, para justificar empieza a hablar así. Pero hay de aquellos que a lo negro llaman blanco y a lo blanco llaman negro. Y dijo Ramón González, y al pecado bendición. Bueno, hay una responsabilidad. Lo último de fundamentos, hay más quizá, pero yo solo tomé 7. La Biblia a lo inmoral, ¿cómo le llama? Pecado. En una época de relativismo moral, yo puedo robar porque no tengo trabajo, mis hijos tienen hambre y voy a quitarle a punta de machete o de pistola un poco de pan a la panadería al que vende. Y eso yo no estoy fallando porque es por mi necesidad. Yo me voy con otra por ahí porque mi mujer está en el famoso tiempo de, ¿cómo se llama? Menopausia, y como solo brava pasa y esto y lo otro, entonces me voy con mi amor imposible de la adolescencia. Nada justifica. La Biblia a lo inmoral le llama pecado. Y Juan es bien fuerte en su primer carta. El que practica el pecado no ha conocido a Dios, pero dice una cosa más fuerte. Eso es la verdad. Pero nosotros no somos hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El diablo quiere volvernos a llevar, pero ahora vivimos la libertad de Cristo. Entonces, ¿por qué un hombre de Dios, de la fraternidad de varones, tiene que vivir en ese alto nivel de moralidad? Por estas razones. Ya empezamos a ver, no debe vacilar. Si a usted lo cuestionan, si a usted lo marginan, si a usted lo rechazan por lo que está viviendo, usted no se preocupe, porque es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido.